3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Conocí el caso de dos muchachas de Medellín, hermanas, cuya madre fue asesinada a balazos por la mafia del narcotráfico. La mataron por equivocación. El blanco era otra mujer. Ella simplemente conducía un carro de la misma marca, mismo modelo y mismo color. Y llegó al mismo lugar el mismo día y a la misma hora a donde los pistoleros esperaban a la verdadera víctima. Días después, el padre de las dos hermanas falleció de un ataque al corazón, y ellas pasaron muchos días sin saber quiénes eran los muertos, si sus padres o ellas. Hay una palabra que al pronunciarla o con solo pensar en ella, hace imaginar a quien está en medio del desierto, sin provisiones y sin brújula, ignorante ante los indescifrables códigos de la noche y del cielo. O lo lleva a uno la imaginación a una ciudad que un día se quedó absolutamente sola, con toda su infraestructura en pie, pero con un solo habitante, y éste, aun conociendo la ciudad y teniendo su casa, no sabe qué hacer ni a dónde ir, y todo lo que siente se centra en un pavor parecido al que causan los indescifrables códigos de la noche y del cielo. La orfandad, en todo su ancho y largo, parece hacerle sentir a quien la sufre que él o ella no tiene derecho a ser amado. Bueno, no la orfandad en sí, sino nuestro modo de verla. Esa es la palabra de la que hablo, orfandad. Se parece a oquedad, a espacio sin sonido y sin horizonte, sin arriba ni abajo, ni adelante ni atrás, pero con un único sabor, el de la ausencia de algo o de alguien, que habiendo sido ya no es, que habiendo estado ya no estará. Mirás pero no ves, caminás pero no avanzás. ¿No les parece a ustedes que la orfandad se hace sentir como ausencia de realidad, de ciencia y de Dios? En la orfandad la música no existe, ni la sal, ni el dulce, ni el descanso. No sabes a dónde está el descanso. Hay orfandades en las que ni siquiera hay un suelo que pisar, ni muros para apoyarse. En mi edad de la infancia, la abuela María a veces me llevaba a un hospicio para niños huérfanos. Algunos me miraban como si no me vieran. Eran retraídos. Dejaban ver el miedo en sus caras de cartucho y sus brazos en cruz contra sus pechos, como cuando el frío sobrecoge. Otros me abrazaban, parecían con hambre de contacto y de afecto, y me rogaban que volviera a aquel caserón para ellos abrazarme otra vez. La abuela les llevaba frutas y comida que ella preparaba, y a veces ropa ya usada pero limpia, y remendada pero útil. Para ellos era una fiesta la visita de la abuela María, que siempre aprovechaba para ir a la capilla de oración donde, a las 3 de la tarde, algo o alguien imponía un silencio temeroso y reverencial. Lo único diferente algunas veces era el paso ligero y devoto de alguna monja flaca y sin rostro por el fondo del altar. Parecía una ilusión, aparecía y desaparecía, dejando un silencio aún más profundo,
como si Dios estuviera vigilando. Pienso en la ausencia de sonidos de la orfandad, recordando aquel silencio dentro del que, sin embargo, sintiendo lo que la abuela advertía, yo suponía que Dios sí estaba, y Él mismo era ese silencio necesario para conocer los dolores de la humanidad. Siempre hemos entendido que huérfanos, como aquellas dos muchachas, como los del orfanato de mi pueblo, son niños que no tienen padres, ya sea porque éstos murieron o porque abandonaron a sus hijos de tal modo que ellos no puedan saber dónde están sus papás, ni ellos ni nadie. Y más huérfanos aún son porque ignoran que sus padres olvidaron dónde dejaron a sus hijos. Quizás sea más el número de huérfanos por padres fallecidos que por padres indignos, pero según algunas estadísticas, los casos de niños abandonados han aumentado en el mundo durante los últimos años, en unos países más que en otros. Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, divulgados por World Vision México, en el mundo hay abandonados más de 100 millones de niños de entre los 10 y los 14 años de edad, y 40 de esos 100 millones viven en las calles de América Latina. 40 millones era la población de todo Colombia hace 20 años. La cifra es tan alarmante que hasta hace dudar de su exactitud y certeza. ¿No creen ustedes que la verdad es que ignoramos la cantidad de orfandad que hay en el mundo y mucho más la que ha habido durante toda la historia? Ahora, creemos que solo son huérfanos los niños que no tienen padres. No pensamos que hay otras orfandades sobre la tierra, quizás innumerables. Y no sentimos que esas orfandades han destilado sobre la tierra y los seres que la habitamos oscuros resentimientos, rencores sin principio ni fin, odios nebulosos que abarcan hasta más allá de lo que todavía no existe. Tenemos seguridad de que sentimientos como el de la orfandad también mueren cuando morimos. Por virtudes como la fe y la esperanza, muchos hombres y mujeres en el mundo dicen tener el convencimiento de que el amor no muere con la muerte. Y si es de veras así, habremos de pensar que tampoco el odio muere al morir el que lo padece, ni los resentimientos, ni la orfandad. Y entonces, ¿a dónde van? ¿Se quedan acaso etéreos y se convierten en la polución del alma humana? Por eso hay violencias y guerras y devastación. Bueno, son solo preguntas, pero es preciso tener en cuenta que todas las preguntas aparecen para ser hechas, y no todas provienen de la estupidez. Ignoramos cuánta orfandad y cuánta viudez causan la guerra y las violencias todas, que lo único que dejan es derrota, aún entre los vencedores, cuya victoria es amarga, porque también entre ellos la guerra deja huérfanos y viudas, en casos mucho más numerosos que entre los propios vencidos. Ahora, en el caso de la viudez, palabra que parece exclusiva de las mujeres, el sufrimiento resulta doble, pues son a la vez viudas y huérfanas, viudas de compañía y de apoyo, huérfanas de amor, y en muchos casos son mujeres cuyos padres ya murieron. ¿No sienten ustedes que la dimensión del dolor carece de la posibilidad de ser medida? Aunque, ¿para qué necesitaríamos medirlo? Tal vez su medida resultará inútil, acaso mero paisaje de la historia,
y sin duda aumentaría la densidad del dolor y la tierra sería más pesada. Bien, pensamos que los huérfanos son los hijos que se quedan sin sus padres, pero ignoramos a los hijos que sufren orfandad con padres vivos, y no solo vivos, padres que habitan con ellos un mismo espacio llamado la casa. Habitan con ellos, pero están ausentes, dedicados a sus trabajos y a sus negocios. Tal vez estos huérfanos son aún más huérfanos que aquellos cuyos padres murieron, pues el amor y el afecto de los que carecen los huérfanos con padres vivos son afecto y amor negados, u olvidados, o desvanecidos en el mal de la indiferencia, o son amor y afecto que simplemente no existen porque están precedidos del monosílabo no, o disfrazados de paquetes envueltos en papel de regalo. Los huérfanos cuyos padres murieron se arrinconan acaso en la resignación, pero en los huérfanos con padres vivos fácilmente hacen nido la amargura, el resentimiento, el rencor, el odio, la rabia, y en miles de casos, basta mirar estadísticas, creen encontrar refugio en el alcohol y en los alucinógenos. Y aún preguntamos que por qué prospera el narcotráfico. Prosperidad proveniente de un mercado seguro sustentado por el dolor de alma. A los huérfanos con padres vivos se suman, no sabemos cuántos, los defraudados, los excluidos, los que perdieron el sentido de estar vivos, los que no ven a la justicia llegar, los huérfanos de patria, los huérfanos de compasión, los huérfanos de nombre, los que no son llamados por nadie. ¿Cuántos son? No lo sabremos. La estadística no se ocupa de la soledad. Nada ni nadie hace la suma de la orfandad. La sociedad y la cultura solo la multiplican. Hablamos de huérfanos, es decir, de los hijos cuyos padres fallecieron. ¿Y qué diremos de la orfandad de los padres que perdieron a uno de sus hijos o a su hijo único? ¿No es mayor esa orfandad cuando el hijo fue asesinado? ¿No lo es cuando lo desaparecen y no habrá fecha de regreso? Supe de una señora de un pueblo de Antioquia a quien llamaré doña Gema. Tenía 11 hijos y uno de ellos fue asesinado a la edad de 28 años. Lo llamaré Iván. Para intentar mitigar su dolor, los parientes le decían que ahí estaban sus otros hijos. Y doña Gema respondía que sus otros hijos llenaban sus propios espacios, pero que el de Iván no lo llenaba nadie. Estaba vacío, lo mataron y ella nunca sabría por qué. Ya nadie abriría la puerta como Iván lo hacía. Nadie se sentaría a la mesa del modo como él se sentaba. Los abrazos de sus otros hijos amados eran los abrazos de cada uno de ellos, no el de su amado Iván. Es que nadie puede reemplazar el abrazo de nadie. Si nos detenemos a mirar la realidad, podríamos caer en la cuenta de que todos somos huérfanos de algo. Imposible será saber la suma, pero si sumamos realidades y tratamos de entrar en ellas, encontraríamos que abundan los huérfanos de respuestas, los huérfanos de justicia, los que padecen la orfandad de seguridad, de empleo, de oportunidades, orfandad de comprensión. Un pueblo, una nación entera puede ser huérfana de liderazgo. Muchos resultan ser huérfanos de la ley, y hay quienes se declaren huérfanos de Dios.
Pensamos que los huérfanos son solo los que no tienen papás vivos. A muchos que están tristes o deprimidos o aburridos de permanecer en su humanidad, les decimos que tienen cara de huérfanos. Parece un huérfano, decimos con frecuencia, y peyorativamente, como forma de burla, de alguien que es oprimido o está abatido. Si nos detenemos a mirar la realidad, digo, podríamos caer en la cuenta de que todos somos huérfanos de algo. Por ejemplo, quizás lo somos todos, huérfanos de la verdad. ¿O qué piensan ustedes? ¿Será al contrario? Es decir, que es la verdad la que está huérfana. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar y toda descripción y comentario abren más puertas. Que estemos todos bien, para ver si mejoramos.